Hola, ¿qué tal? Les saluda Víctor Ramos. Vamos a continuar con este proceso de aprendizaje de MariaDB y ahora vamos a revisar lo que serían los procedimientos almacenados. Aquí tengo la opción que está dentro de la base de datos, procedimientos almacenados, pero hay un detalle importante que nosotros deberíamos considerar en cuanto al desarrollo de la misma. Por ejemplo, revisemos un poquito el concepto que tenemos acá. Dice que cuando nosotros creamos un procedimiento almacenado, obviamente que esto especifica en su interna o en el contenido rutinas que están asociadas a una base de datos predeterminada. ¿Qué quiere decir con esto? Que dentro de un procedimiento almacenado va a ir una cierta cantidad de codificación que va a aplicar un cierto proceso, una cierta tarea, una cierta acción. Entonces nosotros podemos incluir diversidad de trabajo que puede tener un procedimiento almacenado. Pero eso sí, para nosotros poder desarrollar un procedimiento almacenado tiene que existir primeramente la base de datos, si no, no podríamos desarrollar un procedimiento almacenado. Es conveniente que nosotros a partir de aquí en adelante tomemos un poco más de esfuerzo en la práctica, ya que este procedimiento almacenado que se utiliza mucho en las diferentes bases de datos es de uso frecuente. Esto nos va a ayudar en gran medida a simplificar los procesos que nosotros querramos interactuar, consultar con las tablas de datos en este caso, porque normalmente se utiliza mucho para ese enfoque, para el tratamiento de información. ¿Ya? Entonces, para entender un poco cómo es la creación del procedimiento almacenado, vamos a ir a la opción de ayuda SQL del mismo Heidi y vamos a digitar la palabra procedure. Y dentro de la opción de data definición, vamos a encontrar la opción que dice create procedure. Le damos un clic aquí y tenemos prácticamente la sintaxis del procedimiento almacenado, cómo se define, los parámetros, los tipos de datos que se pueden considerar, las características y mucha información que en realidad como una etapa inicial nos puede un poco confundir, frustrar que esto sea algo complejo cuando en realidad es algo muy sencillo. Vamos a ir casi a la parte final y vamos a encontrar un breve ejemplo. Ya, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el ejemplo del procedimiento almacenado. Vamos a ir revisando poco a poco cada uno de estos detalles para poder entender cómo funciona todo ello. Entonces voy a cerrar esto de aquí. Vamos a ir desarrollando la estructura. Voy a subirle un poquito el zoom. Ya. Voy a mover esto un poco más acá y esto acá. Perfecto, comencemos. Como decía, dentro del procedimiento almacenado podemos agregar una acción, una tarea, un proceso, lo que nosotros querramos que se aplique al momento de que se haga uso de ese procedimiento almacenado. Entonces, para poder hacer eso, vamos a utilizar la sentencia create, procedure, hasta aquí está bien. Se necesita que se defina el nombre del procedimiento. Permíteme que mientras voy a armar la estructura, dentro de esto pueden ir los parámetros, ¿ya? Los parámetros. Y podemos aplicar begin y un end. Esto se hace con la finalidad de poder indicar el inicio del detalle que tiene ese procedimiento almacenado. ¿Ya? Aquí podríamos agregar todas las rutinas, tareas, procesos, ¿ya? Que nosotros queremos definir dentro de ello para que se aplique cuando se nombre al procedimiento almacenado. ¿Ya? Entonces vamos a definir una primera tarea totalmente sencilla. ¿Ya? A partir de eso voy a generar un nuevo query o una nueva consulta y aquí voy a definir mi nuevo procedimiento almacenado. Lo que voy a hacer es que mi procedimiento almacenado prácticamente haga una consulta hacia la tabla de categoría. ¿Cómo lo realizamos? De esta forma, create procedure, voy a definir el nombre del procedimiento, le puedo llamar listado, categorías, ¿ya? Y entre paréntesis puede ser que no defina ningún parámetro, ¿ya? Ahora la opción de los parámetros todavía es opcional dependiendo de qué tipo de tarea vamos a definir. Por el momento voy a hacer un listado general, entonces no requiero indicar dentro del paréntesis ningún parámetro. Entonces continúo
Armo el begin, que es la parte de inicio, y el end, y finalizamos con punto y coma. Dentro del begin y entre el end vamos a hacer la parte de consulta utilizando select, ¿ya? Lo que habíamos hecho con un tema de consulta SQL, tb categorías, punto y coma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo llame al procedimiento o invoque el procedimiento listado categoría, se va a activar una consulta SQL donde va a ser el listado de toda la información que tiene la tabla categoría. A ver, tratemos de crearlo, lo ejecutamos y nos sale un pequeño mensaje de error. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Cuando nosotros comenzamos a definir una gran variedad de codificación, donde recién en la parte de acá indicamos un punto y coma, y vemos que aquí de una otra manera no entiende correctamente el editor SQL qué es lo que estoy tratando de definir, porque prácticamente aquí no indica un punto y coma, indica que posiblemente está continuando la codificación, por acá veo otro punto y coma y por acá otro. Entonces todo es algo confuso. Entonces, para este escenario, cuando nosotros trabajamos codificación por lotes, en este caso para el procedimiento almacenado, necesita que se encapsule a través de un pequeño indicador donde le indique a Heidi SQL y hacia MariaDB que la codificación de todo esto es una sola tarea o es un solo proceso. Entonces es aquí donde intervienen los llamados delimitadores, delimiter, ¿ya? Aquí. Y lo podemos definir de varias formas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que los delimitadores cumplen la función de poder nosotros incluir gran cantidad de codificación dentro de esto y que lo tome solo como una sola parte de proceso, ¿ya? Y eso es lo que necesita el procedimiento almacenado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es incluir dentro de esto el procedimiento almacenado o agregarle esto de aquí, ¿ya? Este es un comodín que se define en la manera inicial y se apunta en la manera final. Vamos a definir solo el procedimiento almacenado que estamos creando. Entonces vamos a utilizar delimiter, símbolo en este caso dólar. Tú puedes colocar cualquier símbolo, puedes definirlo con este símbolo así, o lo puedes definir como arroba, lo que tú desees. En este caso yo voy a trabajar con el símbolo dólar. Voy a mover esto un poquito para acá. Yo lo hago más que todo por un tema visual. No necesariamente tendrías que trabajarlo así. Y entonces, una vez que encapsulo el procedimiento almacenado dentro de delimiter, ya tranquilamente el query lo va a entender que todo esto es una sola tarea o un solo bloque de código. Lo ejecutamos nuevamente y ahora sí se ha cumplido el registro y acá lo podemos corroborar. Dice que el procedimiento almacenado se ha creado correctamente. Refrescamos aquí o recargamos y vamos a observar que ya tenemos nuestro primer procedimiento almacenado listado a categoría. Ahora, ¿cómo se llaman los procedimientos almacenados o cómo se pone en uso o se pide el contenido de ese procedimiento almacenado? Se utiliza el comando cal y luego el nombre del procedimiento que se llama listado categorías. ¿Ya? Lo brindamos tal cual, punto y coma al final, lo ejecutamos y vamos a observar que nos devuelve el resultado de la tabla categoría. ¿Por qué? Porque dentro de este procedimiento almacenado existe acá una consulta a la tabla de categoría. Esto nos ayuda a simplificar en gran medida porque me evita que yo esté escribiendo select, asterisco o mencionando los nombres de las columnas de datos, ¿ya? Entonces prácticamente si aplico el nombre listado categoría y se activa la información de todo el contenido de la tabla. Esto me ayuda en simplificar en gran medida las tareas que voy a realizar con el tratamiento de datos. Dejamos hasta aquí este primer video referente al procedimiento almacenado y seguiremos aprendiendo un poco más de este manejo. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.